Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a Punto Económico. El día de hoy se ha conocido que la SUNAT ha presentado un informe mediante el cual estima que unos 62.000 contribuyentes evaden alrededor de 1.000 millones de soles en impuesto a la renta, de IGB, mediante el mecanismo de los gastos personales. Es decir, usan gasolina o van a comer en restaurantes para fines personales, pero finalmente piden factura y esa factura es pasada como un gasto empresarial. Y ha señalado que va a tomar medidas para corregir este tema, lo cual es una gran interrogante, porque la pregunta es en realidad cómo se puede llegar a detectar que esto pasa. Para conversar el tema hemos invitado a Juan José Acereto, que es abogado tributarista y socio de el estudio Susunaga y Acereto Abogado. Juan José, buenas noches, gracias por estar acá. Buenas noches, gracias por la invitación. Bien, primero, estos 62.000 contribuyentes, los 1.000 millones de soles, ¿es un monto elevado? Digamos, en los países en los que pasa esto, yo me imagino que no es controlable al 100%, ¿no? Que es Sin casi, duda. o sea, como que va a haber siempre su filtración. Sin duda, sí, es un monto elevado. Es un monto elevado. Pasa, creo, en todas partes. El nivel de control varía dependiendo de cada país. Hay países en los cuales los gastos personales son directamente deducibles por el contribuyente en su declaración de renta personal, con lo cual este tipo de prácticas no son comunes, pero en países como el nuestro, en el que tenemos una legislación que no permite la deducción de gastos personales, se utilizan estos mecanismos que, bueno, son claramente ilegales. Ahora, no a todo nivel tampoco, ¿no? O sea, eso también es importante decirlo. Grandes empresas o empresas que tienen o que cuentan con una asesoría tributaria permanente no entran en estas prácticas porque la legislación está bien definida o es clara en cuanto a esto, y más está causada por desconocimiento o por de repente por falta de conciencia tributaria o aprovechamiento el que estas prácticas se den en determinados sectores, ¿no? A ver, antes de hablar de qué cosa es lo que dice la ley, ahí tenemos un cuadro que lo que le muestra es en qué sectores se ha detectado que está el mayor nivel de evasión. Y bueno, aparece el sector servicios, luego el industrial, comercio, construcción, otros. Y claro, servicios tiene pues servicios justamente es un sector que me imagino que el tamaño de empresa debe ser es muy variable, pequeña, mediana, Correcto, ¿no? Un poco grande. Correcto. Yo entiendo que este porcentaje que señala SUNAT obedece al número de empresas, ¿no? O sea, lo saca en función al número de empresas. Y no necesariamente a cuánto representan las empresas en función a recaudación. Claro. Quizá ese porcentaje se reduciría si es que nos enfocamos en las empresas que generan la mayor recaudación, que son las más grandes. Ahora, ¿qué cosa dice la ley ahora? Por ejemplo, cuando uno en una empresa tiene un almuerzo por un tema laboral, tú pones detrás de la factura reunión para tal fin con tal persona. Es más, el área contable de la empresa, para evitarse problemas con la SUNAT, te exige que lo pongas. Eso pasa normalmente. ¿Cómo es que sucede esto? Porque son empresas a las que realmente SUNAT no fiscaliza, o son empresas que, siendo fiscalizables, o sea, que tienen fiscalización ahora, logran filtrar ese tipo de gastos de alguna manera. No, a ver, yo diría que el problema está más en la... a ver, existe un principio de causalidad que está regulado en la ley del impuesto a la renta y que es la base de todo. Y el criterio que debe tenerse y que de repente no necesariamente es correctamente evaluado a nivel de todas las empresas es el gasto puede ser deducible en tanto y en cuanto sea causal con la generación de ingresos de la empresa o con el mantenimiento de su fuente. Es decir, si el gasto es necesario para poder mantener los activos de la empresa, es deducible. Si el gasto está de una u otra manera vinculado con la generación de ingresos, incluso la potencialidad en la generación de ingresos, entonces sí será deducible. El punto es que respecto de un mismo gasto o un tipo de gasto, a veces se pueden presentar circunstancias diferentes. Es decir, yo puedo, por ejemplo, ir a un restaurante y comer con un cliente o potencial cliente con la finalidad de querer cerrar el negocio. Eso claramente es deducible porque cumple con el principio de causalidad teórico, pero luego al día siguiente puedo ir a almorzar con la familia y en los dos casos pido factura. Entonces, claro, pero la SUNAT no tiene forma de saber. Ese es el punto. O sea, la parte probatoria es la que hace difícil este tipo de circunstancias. Pero por eso hoy en día, cuando la SUNAT va a una empresa y, digamos, le entrega un grupo de facturas de combustible o de almuerzos, porque creo que son los ejemplos más más típicos. Más típicos.
la SUNAT no tiene en realidad forma de validar si es verdad o no. O sea, al final va a haber un grado de discreción. Si se va hacia un proceso de mayor fiscalización, va a haber un grado simplemente de discrecionalidad mayor. Sí. O tal vez lo mejor sería poner un tope, o sea, un porcentaje... Es lo que existe. En el caso de los dos ejemplos que mencionas, es lo que existe. O sea, es decir... O sea, ya existe eso, igual pasa. Claro, a ver, hay un concepto que es el de gastos de representación que tiene un límite, que es el 0.5% de los ingresos de la empresa, o 40 OITs, el que resulte menor. Y el concepto de gasto de representación normalmente está asociado el ejemplo típico de gasto de representación es ir a almorzar con un potencial cliente, por ejemplo. Ahora, claro, es un límite objetivo que está en función a los ingresos de la empresa, con un tope en función a UITs. Va a depender del tamaño de la empresa, si es que el límite le es suficiente. O sea, una de las cosas que puede ocurrir, unos problemas que puede derivarse vinculado con esto, es que la empresa, por las dimensiones que tiene, es muy grande, entonces el límite le queda chico y efectivamente sí incurre en gastos de representación, pero no le alcanza el tope. Y ahí puede ser el ejemplo inverso también. O sea, es decir, empresas muy chicas que, como tienen el mismo tope y realmente no tienen esa cantidad de almuerzos con clientes y demás, cubren el límite con facturas familiares, por ejemplo, o con facturas personales. Entonces, claro, es una solución porque le facilita de alguna manera a la administración el control al establecer un tope máximo, pero tampoco el tope necesariamente es la solución clara y absoluta. Ahora, ese tope máximo está establecido para cualquier tipo de tamaño de empresa. Sí, correcto. Entonces, de repente, lo que debería haber es un tope por tamaño, tal vez por tamaño de empresa. Podría ser que es, por ejemplo, lo que ocurre en el caso de los vehículos, ¿no? O sea, en el caso de los vehículos, lo que la norma establece es que se deducen todos los gastos vinculados a vehículos que sean necesarios para la realización de operaciones de la empresa. O sea, por ejemplo, camiones de venta, de reparto, etcétera, esos no tienen ningún problema. Pero los gastos de vehículos vinculados a personal de administración de la empresa, esos están sujetos a un tope. Y el tope es 1, 2 o 3 vehículos en función al tamaño de la empresa. O sea, le puedes dar un carro al gerente general y 2 gerentes más y ahí queda. Pero en ese caso también es establecido para todas las empresas, no por tamaño de empresa. Correcto, pero como el límite va variando de alguna manera en función a los ingresos de la empresa, la medición es del ingreso de la empresa. Es a partir del ingreso de la empresa, claro, ya está relacionado el tamaño. Es así, el problema con los gastos de representación es que además va acompañado con el tope de las 40 UITs, ¿no? Entonces ahí sí es para todos, 40 UITs. Claro, entonces una salida podría ser que efectivamente simplemente se ponga un límite por tamaño de empresa. Correcto. Y eso es lo más objetivo, porque después lo otro es entrar a un nivel de detalle, o sea, porque la SUNAT, para que los televidentes conozcan un poco más, cuando hace fiscalización, ¿qué hace? Manda un supervisor, ¿se llama? Sí, un auditor. Un auditor, entra a la empresa y se queda días mirando todo, o no sé cuánto tiempo se quedará. Meses, sí. Meses, me equivoqué, meses. Entonces, si además va a entrar en el detalle de si la factura esta de comida y de gasolina, justifícamela, eso es para que se pase un año dentro de una empresa. Correcto, sí, aparte es muy, muy complicado, ¿no? Hay el gasto, del ejemplo típico de los restaurantes es muy, muy difícil, o sea, es decir, se pueden presentar múltiples situaciones, puede presentarse una factura por comida, que sea para el personal de la empresa, por ejemplo, porque está atendiendo un asunto de trabajo y requiere quedarse fuera de horas regulares. Eso es un caso, eso es deducible porque están trabajando para generarle ingresos a la empresa. Puede irse a comer con amigos o con la familia, eso no es deducible porque no tiene vinculación con la generación de rentas. Y puede invitarse a comer a un potencial cliente como gasto de representación, y el tratamiento en los tres casos es diferente porque el único que tiene tope es el gasto de representación, de ir a comer con el cliente, que es de presentar una imagen de la empresa hacia terceros. Pero el otro gasto, que es de personal, ese es interno, entonces ese no tiene tope, por ejemplo. Es deducible pero no tiene tope, y el del medio, el de la familia, ese no es deducible, y las tres facturas pueden ser muy parecidas, o sea, es decir, lo único que hay es una descripción de lo que se comió, ¿no? Entonces sí es difícil. En estricto, el problema que se puede presentar es que sí hay de alguna manera una aproximación de SUNAT en este tipo de auditorías, de que, en el sentido de que la carga de la prueba está en el contribuyente. Entonces, ante este tipo de circunstancias, si la duda se puede presentar de a cuál de los tres escenarios corresponde esta factura, en estricto la posición de SUNAT podría ser, bueno, además de la factura, necesitas presentarme algún soporte adicional que demuestre con quién fuiste a comer. Una foto. Por ejemplo. Se bromea a veces con eso, con el tema de la foto, ¿no? Entonces estamos reunidos
personas que estamos haciendo negocios en un restaurante y foto y algunos dicen... Por si acaso. Por si acaso, claro, sí. Bueno, pero el tope es lo más el tope, práctico, objetivo. Digamos, eso es lo que ha venido funcionando durante años. Ahora yo entiendo que el tope también le representa problemas a SUNAT porque por este tipo de circunstancias. Es decir, no todas las facturas deducibles por restaurantes entran dentro del tope, por ejemplo. Este ejemplo de la alimentación de los trabajadores es un caso. Que no entra. No entra dentro del tope, pero es deducible. Ah, pero es deducible. Porque no es gasto de representación. Ah, ok. Ahora, comentabas al comienzo de la entrevista que esto no sucede en países en los cuales las personas naturales, las personas de a pie, tienen la facultad de, cuando van a hacer su declaración de impuesto a la renta en marzo, haber acumulado todos sus pagos solamente de renta o también de IGB. Renta. Es de renta, y deducirlos del pago que tiene que hacer. Pero ¿cuál es un ejemplo, por ejemplo, de pago de renta que hace una persona natural? A ver, Estados Unidos es el caso quizá más conocido en el que presentar la declaración personal de rentas es todo un trabajo. Hay gente que incluso en Estados Unidos contrata asesores para que los ayuden a hacer la declaración porque es un trabajo complicado. Digamos, el problema de ese tipo de sistema es que el trabajo es complicado, tanto para el contribuyente de persona natural como para la administración. Y de ahí que en el caso peruano no se tome un sistema como ese y simplemente se tenga una deducción genérica. Por ejemplo, en el caso de rentas de cuarto o quinta, que es el común, la gente que está en planilla o que trabaja independientemente, lo que tiene... la gente que está en planilla tiene una deducción de 7 UITs o hay otra deducción en el caso de cuarta categoría 20% por todo concepto. Entonces, pero es un genérico, ¿no? En el cual... ¿A qué te refieres con una deducción? ¿A que tú comienzas a pagar impuesto a la renta a partir de 7 UITs, claro, sí. Y la lógica de ese punto de partida es que... Sí. O sea, en la teoría ese límite siempre, o sea, ese mínimo no imponible, por llamarlo así, siempre ha estado pensado en el que hay gastos personales. Pero claro, si uno se pone a pensar 7 UITs anuales, ¿cuánto es eso? 21.000, bueno, sí, 22, algo así. Claro. Ok. Entonces, claro, también depende nuevamente del nivel de... socioeconómico, claro, el nivel de ingresos de la persona, etcétera, ¿no? Entonces, sí es un tratamiento de repente más objetivo, más fácil de controlar, pero de alguna manera está asociado a este tipo de prácticas, ¿no? Cuando yo hablaba de las medianas o pequeñas empresas en algún momento y de repente enfocándonos en casos muy típicos donde este problema se presenta, que pueden ser quizás las empresas familiares, ¿no? Los emprendimientos familiares, no es poco común que la gente incluso considere que es hasta natural pedir la factura de todo lo que compra a nombre de la empresa, porque bueno, es mi porque empresa. La familia vive, o sea, la familia vive de la empresa. La familia vive de la empresa, es mi empresa, entonces lo paso por la empresa. Claro. ¿No? Si existiera un mecanismo en el cual la deducción de gastos personales fuera permitida para la determinación de impuesto a la renta de la persona natural, entonces la figura sería distinta. Sería muchísimo más complicado, pues mencionaba el caso de Estados Unidos. En el caso de Estados Unidos, la presentación de la declaración jurada es todo un gran tema para cada persona, para cada norteamericano. Ahora, ¿no? discúlpeme, pero lo que una persona natural puede deducir son sus pagos de IGB o de renta, pero ¿y si es una renta de qué renta? No, estamos hablando del caso norteamericano, por ejemplo. Sí. Sí, claro, sus gastos de vida. O sea, es decir... pero si pagas sabiendo lo que estás pagando es IGB, o sea, ese IGB lo deduces... Claro, porque al final de cuentas, o sea, a ver, lo que el impuesto a la renta grava es la ganancia. Es decir, la utilidad. Y eso es la diferencia entre gastos e ingresos. Entonces, si me van a gravar por mi renta personal, en estricto como definición de renta, lo que debería de ocurrir es todo lo que yo gasto en términos generales para vivir, mis gastos personales, se deducen de mis ingresos y la diferencia es lo que yo acumulo como renta. Ahora, la mayor parte de la gente se consume todo, entonces no pagarías impuesto a la renta. Claro. No. Claro, podría ocurrir, correcto. Y al revés, en casos de personas de nivel socioeconómico alto, no, o sea, tendrían un impuesto... Una gran diferencia. Lo que se ha hecho en el país es establecer mínimos absolutamente objetivos que aplican para todo el mundo, este caso, por ejemplo, de las 7 UITs, ¿no? Y ahí supuestamente entra todo. ¿Y en América Latina, en general, qué sistemas se suelen usar? Este segundo. ¿Cuál? ¿El de Perú o de Estados Unidos? No, el peruano. El peruano, ok. Claro, sí. Es que es muy... El otro, a ver, para ser absolutamente sinceros, el otro es mucho más
objetivo y puro teóricamente, porque es a lo que debe de apuntar todo impuesto a la renta de manera conceptual, ¿no? Pero su administración es tan complicada que de verdad requiere requiere recursos, medios por parte de la administración tributaria y por parte de los propios contribuyentes para poder cumplir a ese nivel con presentar declaraciones juradas con ese nivel de detalle, ¿no? La gente en Estados Unidos guarda durante todo el año todos sus comprobantes, esas boletas que nosotros botamos a la basura, la gente allá las guarda y las va juntando y ese es su soporte y esa es la presentación. O sea, cuando llega el momento de la declaración presentas todo un choclón de... Claro, correcto. Tiene que estar como sustento de la declaración y eso se guarda. Sí. Entonces, sí es complicado. Nos complicaría la vida también a todos, ¿no? Ahora, me imagino que es interesante porque podría ser un mecanismo para incentivar la bancarización. ¿A qué voy? A que si tú obligas a que tú puedas deducir gastos pagados con tarjetas de débito o de crédito del impuesto a la renta, podrías inducir a las personas a un nivel de bancario, o sea, a usar más la tarjeta de débito, etcétera. Correcto, tiene esa ventaja, tiene otra ventaja que es clarísima, que es siempre se sabe que hay otro gran nivel de evasión fuera del tema de los gastos personales, otro gran foco de evasión es que el consumidor final, o sea, el que pide boleta de venta cada que va a comprar, no tiene ningún incentivo para pedirla. O sea, es decir, la boleta para la mayoría de la gente que es el último consumidor de un bien, el que va a una bodega, a un supermercado, claro. es un papel que no le sirve. Entonces, claro, yo en realidad lo voto, o sea, me doy vuelta y busco el primer tacho para votarlo, claro. Correcto, o sea, si se tuviera un sistema como ese documento sería necesario para que la persona pudiera deducir sus gastos en el momento de su presentación de declaración jurada. Entonces lo pedirían. Hay un montón de gente que no lo pide, simplemente porque es un papel que no le sirve. Y ojo que ese documento es el que acredita de cargo de la empresa vendedora que esa venta se está realizando. Entonces, este problema de determinados negocios en los cuales no se emite el comprobante de pago, y eso es un foco de evasión, al no emitirse el comprobante de pago se está dejando de pagar IGB, esa empresa está dejando de pagar impuesto a la renta por esa operación, y al consumidor realmente no le interesa. Tal vez a los bancos no les gustaría, porque lo que voy a decir pues implica aumentar de repente sus costos de sistemas, pero si no necesitaras presentar ese papel, guardarlo, sino que al momento que tú pagas con tu tarjeta de débito, esa información fuese una base de datos del banco. Es como cuando tú inviertes en bolsa. Llega la declaración del impuesto a la renta, claro, las operaciones son mucho menos, ¿no? Pero la Sociedad Agente Bolsa te emite un certificado de tus compras, ventas, ahora saca si perdiste o ganaste, impuesto a la renta. De acuerdo. Entonces, claro, si tú pudieses usar la tarjeta de débito y crédito y toda esa información fuese un sistema, eso podría pasar a SUNAT automáticamente y podrías utilizarlo sin guardar este papel todos los meses, ¿no? Pero bueno, todo tiene siempre una complicación, cualquier salida tiene una complicación administrativa. No, y estamos muy lejos, creo yo, de implementar un sistema como ese. Claro, el nivel de bancarización en el Perú todavía es... Y aparte bajo, por también la capacidad que puede tener en este momento, sobre todo la administración tributaria, para fiscalizar a ese nivel, ¿no? O sea, nosotros estamos hoy por hoy en una coyuntura en la que la SUNAT ha avanzado muchísimo. Si se le compara como institución con lo que era hace años, es absolutamente claro que hay un claro avance, pero también es reconocido que es un problema el anchar la base tributaria y el control llegue a todos los niveles. Siempre ha estado tradicionalmente muy enfocado en las grandes empresas, poco a poco se está ampliando y se está llegando a lo que se conoce como medianas o pequeñas empresas, pero que de ahí a llegar al individuo de a pie, a la persona natural, para fiscalizarle su declaración jurada personal, hoy por hoy eso ocurre en, digamos, gente de muy grandes ingresos, pero... Claro, además en una economía que crece a 6%, digamos, donde se van creando empresas cada año, claro. Es mucho más difícil lograr esa meta. Eso te iba a preguntar justamente, entonces, ¿ustedes consideran que la SUNAT, o tú consideras que la SUNAT sí ha avanzado en ese campo de llegar, digamos, porque esa ha sido siempre la queja de la gran empresa? Sí. Nos fiscalizan a nosotros, el foco está puesto en nosotros, pero no se está mirando el nivel de evasión que hay en las medianas y pequeñas empresas. ¿Se ha logrado avanzar algo? Sí, yo creo que sí.
Yo creo que sí. Se han creado una serie de sistemas que son polémicos, por ejemplo, los regímenes de detracciones o de retenciones y percepciones del IGB, que a lo que apuntan es precisamente a llegar a los sectores informales y que estos sectores informales paguen el IGB que no pagan precisamente por la informalidad en la que se manejan. Son sistemas polémicos, no son pacíficos, existe gente que se queja y tiene muchos vacíos y cosas pendientes por complican la regular. vida bastante. Para ser absolutamente justos necesitaría pulirse todavía mucho más los sistemas, pero como idea, como concepto, son claramente sistemas que ayudan al control de la informalidad, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿Y qué más se podría, o sea, hay algo más que la SUNAT haya anunciado que se va a hacer? ¿Hay algo en camino o digamos, o lo que está es? sí, es más o menos eso, ¿no? Ok. ¿Y hay algún ejemplo de algún país? Es que el Perú tiene un nivel de informalidad que creo no es tan comparable internacionalmente, ¿no? Ni siquiera creo que en la región. Digo, estaba pensando en preguntarte alguna referencia de algún país que haya logrado con mecanismos tributarios, también hay temas laborales de fondo, formalizar o llegar a un mayor número de contribuyentes. Me imagino que que no hay parámetros internacionales, que es casi un tema de experimentación. Sí, claro. En cada país. Sí, los sistemas se van creando. El ejemplo típico es el que mencionaba hace un momento de Estados Unidos y este sistema que tiene, que es tan complicado, complejo, pero que les funciona. Ahora, les funciona porque ellos tienen allá una administración tributaria que evidentemente es mucho más grande, tiene mucho más recursos, puede hacerlo. Claro, en general lo que uno ve ahora es interesante porque en el programa hemos estado con la Sociedad Nacional de Pesquería esta semana y estábamos hablando del tema de que faltan supervisores y fiscalizadores en la costa peruana. Ajá. Y cuando ves los temas laborales, se ha creado esta entidad para supervisar también el tema laboral, te faltan supervisores para el tema laboral. Entonces, en realidad, claro, en una economía que crece, pues el nivel de fiscalización que requieres es cada vez mayor. Cada vez mayor. Más personas, más recursos. Así Pero bueno, son recursos que finalmente retornan porque recaudas más, ¿no? Sí, claro. Esa es la idea. Es la idea. Es la idea. Bien, mi hijo José, muchas gracias por haber estado acá. Gracias a ustedes. Veremos por la qué hace invitación. la SUNAT, ojalá que no nos asuste. Vamos a ir a la pausa y cuando regresemos vamos a estar con Lisette Vázquez, comisionada de la Adjuntía del Medio Ambiente de la Defensoría del Pueblo. Vamos a hablar sobre una propuesta de la Defensoría para incluir en los contratos de licencia de las empresas de hidrocarburos las responsabilidades por pasivos ambientales que puedan encontrarse en el área. Regresamos.